capítulo 11, versículo 17 al 27. Cuando lo tengan, digan un fuerte gloria a Dios. Qué bueno, mejor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Por qué no cerramos los ojos y le decimos: Padre eterno, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das? Nos has permitido el soplo de vida para podernos levantar este día, poder venir y escuchar tu palabra, ser ministrado, ser parte de la memoria, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y como el Padre te levantó con gloria y poder. Señor, te pedimos que sea tu palabra alientándonos, fortaleciéndonos y edificándonos. Que seas tú trayendo, Padre, esa revelación que solamente tu Espíritu Santo la puede dar a toda carne. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, tú eres nuestra guía. Tú eres el que nos pones el querer como el hacer para actuar. Ahora, Señor, ministra nuestro corazón. Apela a aquellas necesidades que hay en esta casa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. También te pedimos por estas peticiones. Mira que tu hija pide por sanidad. Señor, tú eres Jehová Rafa, el sanador. Tú eres el que sanas, no solamente físicamente, pero espiritualmente también. También te pide, Señor, que seas tú abriendo las puertas para poder proveer un apartamento, Señor. Son tus hijos que creen en tu palabra y creen en tus designios, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Hermanos, el tema de hoy, o el mensaje que el Señor hoy nos tiene, le hemos titulado: yo soy la resurrección. Y claro, es algo muy entendido de entender, pues, de que se pueda nombrar un tema de esa manera, ya que cuando leemos esta porción nos damos cuenta que es una de las palabras, claves de esta porción. Es una manera como Jesús vino a traerle el verdadero consuelo a una persona que ha tenido una pérdida de un familiar. Hoy meditamos, hermanos, en esta porción que tiene un sentido muy llegado al corazón de las personas, porque creo que todos los que estamos aquí hemos tenido familiares o hemos tenido personas que conocemos que han perdido seres queridos. El hecho de estar en una situación de esas
trae al individuo una tristeza, trae un momento de duelo, pero también puede hacer que la persona puede llegar a olvidar las promesas de Dios en medio de esa situación. Lázaro, la Biblia dice que era el amado del Señor. Era alguien que el Señor tenía no solamente una relación, sino que Lázaro juntamente con sus hermanas seguían al maestro. Habían creído en lo que él hablaba, habían creído en los milagros que él ya había hecho. Jesús llega a recibir una noticia en un momento donde él estaba con sus discípulos. Y ese momento de recibir esa noticia, todos nosotros que leemos esa porción, podemos llegar a pensar que Jesús tenía que levantarse de un momento a otro y ir a acudir a la necesidad. Antes de estos versículos, Lázaro estaba agonizando, no estaba muerto. Y cuando le mandan esa noticia a Jesús, Jesús oye la noticia de un mensajero y sigue procediendo con lo que él tenía que hacer. Él le dice a los discípulos que Lázaro, que este momento que Lázaro estaba agonizando, no era un momento de que él había muerto eternamente. Era un momento que Dios ocuparía para glorificar su nombre. Y esa es toda la maravillosa manera como Dios pone las cosas a suceder en la palabra. Todo milagro que Jesús hizo era para glorificar el nombre de Dios. Todo momento donde Jesús se encontró para poder exaltar el nombre de Dios, Él le dio la gloria y la honra a Él. También la escritura dice, hermanos, que habían judíos, y cuando habla de los judíos, no está hablando de toda la gente que estaba ahí, sino que habían personas como los escribas y los fariseos, personas que conocían la palabra de Dios, que sabían que todas las cosas que Jesús estaba ejecutando estaban escritas, ya se habían profetizado. Hermanos, una verdad que todos nosotros debemos de entender es que no somos ajenos a las malas noticias. Dicen amén. Hay dos cosas, hermanos, que todos nosotros vamos a experimentar aquí, y eso es verdad. Es la muerte y las malas noticias. Aquí nadie me puede venir a decir, hermano, a mí nunca me han dado malas noticias. Todos nosotros hemos tenido de grandes malas noticias a mínimas. El punto es que las personas comienzan a depender en ciertas otras creencias o en ciertas otras habilidades para poder sobrellevarlas. Pero el Señor dice en su palabra que todos los días son malos, que van a venir días donde usted debe de estar preparado, no solamente mentalmente, no solamente fuerte en su manera físicamente, sino que debe de tener una roca a donde sostenerse. Es ahí donde nosotros, en las aflicciones y en los momentos críticos, debemos de saber a quién acudir. Nos habla también de una mujer que tenía fe, pero no muy fundamentada. Nosotros hay veces, hermanos, creemos en la palabra de Dios. Dicen amén. Y le digo hay veces, porque cuando vienen los momentos difíciles, hay veces nosotros olvidamos las promesas de Dios y comenzamos a actuar o a reaccionar de una manera humana. Algunos comienzan a accionar de una manera carnal. Viene una situación que alguien se levanta contra usted y lo primero que hay veces nosotros hacemos es tratarnos de levantar contra esa persona.
Vemos que alguien habla en contra de usted y usted comienza a levantarse o a hablar en contra de esa persona. Porque cuando las circunstancias difíciles vienen a probar nuestra fe, hay veces flaqueamos, hermanos. Nuestra fe se fundamenta, hermanos, cuando nosotros enfrentamos tribulaciones, y esa razón es para que nosotros nos podamos fortalecer en nuestra fe. Las tribulaciones, los momentos difíciles que nosotros pasamos, no importando si no entendemos las razones por qué Dios las está haciendo, esas cosas sirven para que nuestra fe crezca en Él, hermanos. Gloria a Dios. La otra cosa es que Jesús quería enseñarnos algo. Pues más bien le quería enseñar a ellos, pero también a nosotros. Y es que Él no estaba haciendo las cosas, o no estaba llegando al lugar donde llegó, donde estaba Lázaro, para que la gente se maravillara en los milagros, porque Él ya los había hecho. Y fíjense, hay una cosa que la gente puede ver tantos milagros y no obedecer la palabra. Usted ve que hay personas que corren, acuden, o si le dicen, mire, fulano de tal está teniendo una convención de milagros, sanidad, vamos. Usted deja de trabajar por ir, porque usted lo que quiere ver es un milagro. Jesús entendía eso de las personas. Una de las razones por qué lo entendía, porque el pueblo de Israel, hermanos, miró muchos milagros. Uno de los milagros que el pueblo de Israel vio es que vieron descender maná del cielo, pan del cielo. Otro es que vieron partir el mar de par en par. Pero aún ellos en eso, en ver todas esas grandezas de Dios, ellos no obedecían la palabra, se desviaban. Los milagros en realidad no hacen que las personas obedezcan la palabra de Dios. Lo que hace que las personas obedezcan la palabra de Dios es las afrentas y qué reacción vamos a tomar en esas afrentas. Ahora, si vienen problemas difíciles y afrentas a su vida, ¿cómo usted va a reaccionar hacia ellas? Si llega una persona en su familia que muere, ¿cómo vamos a reaccionar hacia eso? Podemos reaccionar de muchas maneras. Una, nos podemos desanimar, dejar de creer que Dios se llevó la persona porque Dios quizás no la usaba aquí en la tierra o no tenía un interés en ella. Pero en realidad, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra y a ellos que han creído en Él, aquel que murió en la cruz, dice la palabra que no morirán eternamente, hermanos. Aquellos que han creído en aquel que murió en la cruz no morirán eternamente. Esas personas vivirán, seguirán viviendo eternamente. Y esa es la promesa, y eso era lo que Él quería que ellos entendieran. Que van a venir cosas, hermanos, que nos van a sacudir nuestra fe. Y no le va a decir a qué tiempo, en qué momento. Mire, y yo sí le voy a decir algo. Vienen en los momentos donde usted está más despistado, donde usted no está orando, donde usted no está ayunando, donde usted no está tomando del agua viva. En esos momentos es donde vienen las noticias malas y los fundamentos son sacudidos. Ahí es donde la fe es probada. Ahora, ¿qué haremos nosotros cuando la fe es probada? Muchos pueden decir, no, hermanos, yo me meto con Dios, yo busco de Dios. Pero como le digo, esos momentos nadie se los va a decir cuándo vienen. Pero una verdad sí nos enseña esta porción de la Biblia, de que estas mujeres nunca pensaron que Jesús se iba a quedar y no iba a acudir
al mensaje que ellas les habían mandado, porque cuando leemos la porción nos damos cuenta que ella le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ella le estaba reclamando al Señor. ¿Cuántos de nosotros hay veces cuando nos sucede algo, nosotros le reclamamos al Señor? Le decimos: Señor, algunas hermanas dicen: Señor, si me lo encontré en la iglesia, que hablando del esposo, Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad y mira, mis hijos se están perdiendo. Señor, mira, yo le estoy sirviendo a usted, yo estoy haciendo la voluntad tuya, Señor, y no veo un trabajo estable. El Señor le contesta a ella y le dice: Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Digamos, él lo que le trató de decir, le dijo: mira, tu hermano va a suceder lo que tú has creído. Si tú crees que ahí se terminó, que la muerte fue el final para él, eso es lo que vas a tener, porque vas a creer en eso. Pero en realidad, aquellos que han creído en la palabra de Dios no creen en eso. Creen que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retroceder. Creen que Dios ha puesto eternidad en nosotros, hermanos, para morar eternamente con Él, hermanos. Eso es lo que creemos y seguiremos creyendo. También ella le contestó. Imagínense cómo le salió Marta. ¿Alguna Marta por aquí? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Digamos, ella le salió como bien con astucia. Yo sé, Señor, que en el día postrero ella estaba recitando una porción de Daniel. Y él le dijo: Jesús, no, yo soy la resurrección. Si yo quiero, no espero que Él resucite en el día postrero. Si yo quiero en este momento, yo le digo: Lázaro, sal afuera. Y él salió, hermanos. La situación es, hermanos, que a Jesús los tiempos no lo determinan a Él. Nosotros queremos que Jesús haga las cosas a nuestro tiempo, porque nosotros estamos apresurados. Señor, ayúdame con una sierva porque ya tengo hasta 50 años. Señor, se me va el tren o el autobús. Pero el Señor conoce los tiempos. Y el Señor conoce cuándo te va a dar aquello que tú estás orando, persistiendo. Es por eso que Él quería enseñarle a ella. El milagro iba a suceder, y al final del día los fariseos y los escribas ni creyeron en Él. Lo que Él quería es que ella entendiera que no solamente declarar la palabra, sino creerla también. Y no solamente creerla cuando todas las cosas están bien, sino cuando viene un problema, ahí es donde sale la palabra y te fortalece. Cuando hay un momento donde tú tienes que tomar una decisión crítica, y tú puedes tomar una decisión que mucha gente toma, corrupta, pero tú dices: no, la palabra de Dios dice que no, yo tengo que hacer esto y esto y esto, y comienzas a vivir por fe, hermanos. Vivimos por fe cuando la palabra la estamos aplicando a nuestra vida, no porque nos congregamos, hermano, no porque usted dice que es cristiano, hermano. Vivimos por fe cuando la palabra es aplicada en nuestra vida y nosotros la estamos viviendo. Y eso era lo que Él quería. Yo no quiero que ustedes me sigan por los milagros. Señor, sigue haciendo un milagro para creerte, Señor. No, yo quiero que tengan esa postura y esa actitud como yo la tuve, que recibí el mensaje
Y dije, oh, esto es para que mi Padre se glorifique. No se despeinó Jesús, porque Él sabía en el Dios que Él le servía. Él sabía en el Dios que Él le había servido y le sigue sirviendo. Y todo aquel, dice, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Cree usted, hermanos, que usted vive en el Señor? Ay, Dios. ¿Cree usted, hermanos, que usted vive en el Señor? Porque nosotros podemos decir amén, pero puede venir una situación afuera allá que le va a determinar eso a usted. Va a venir una situación donde usted va hasta pensar negar la fe. Pero ahí es donde la fe tiene que salir, su fe tiene que salir a relucir. De usted creer que no importa lo que suceda, no importa en qué hoyo usted se ha metido, Dios le ha dado a Jesús, le ha otorgado poder, autoridad para resucitar de entre los muertos al hombre. Y no estoy hablando solamente de resucitar en el día postrero. Es que ese era el milagro. El milagro es que Él resucitó a un hombre, no en los días postreros, en ese momento. Y si Jesús tenía la autoridad y el poder para resucitar en ese momento a un muerto, Él tiene el poder para librarlo de las cadenas del pecado. Él tiene poder para librarlo de todo tipo de pecado que lo está esclavizando, hermano. Por eso la hermana que ora por su esposo y dice, Señor, Señor, por favor te pido que tú lo cambies. El Señor, yo me imagino al Señor la queda mirando y le dice, ¿y cuándo vas a cambiar tú? Porque yo lo puedo cambiar a él, pero qué bueno que te dé un hombre cambiado cuando tú no has cambiado. Y el hombre puede decir, Señor, dame una sierva buena, una sierva que cocine, que honre a su esposo. ¿Cuándo tú vas a comenzar a honrarme a mí? Usted le puede decir, Señor, dame un trabajo que sea digno de un siervo de Dios. ¿Y cuándo nosotros vamos a darle nuestro servicio al Señor digno de Él? Y usted me puede decir, hermano, yo no puedo. Se me hace difícil, mire los niños, esto, y por eso vengo todo despeinado, hermano, y por eso. Pero si Jesús tiene la autoridad para levantar a un muerto, Él tiene la autoridad para librarlo de esa situación también. ¿Y cómo, hermanos? Esa es la gran pregunta. Aplicando su palabra a su vida. Esa es la verdadera fe. Es que la fe no es solo decir, yo soy cristiano, yo creo en la palabra de Dios, yo vivo para Cristo. No, es que cuando vienen las situaciones, ahí queremos vernos. Yo le digo, hermanos, esto no porque nosotros no hayamos pasado por situaciones difíciles. Hemos pasado y muchas veces hemos pateado chueco. Aquí vamos a hablar seriamente, hermanos. Hemos pateado chueco. Se nos hace algo y hay veces nos resentimos y ya no queremos hacer nada. Alguien comenta de nosotros y nosotros ya comentamos de ellos. Y pensamos que esa situación es el todo en ese momento, cuando no lo es. Le dijo ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hermanos, yo quiero cerrar con esto. Los milagros lo único que hacen es exhiben el poder de Dios. Pero lo que Jesús quería mostrarnos aquí en esta porción
es que la fe solamente se activa cuando nosotros en verdad creemos en su palabra, cuando la ponemos en práctica, cuando nosotros podemos hacer una cosa pero decimos no, ¿qué es lo que la palabra de Dios me dice a mí? Cuando parece ser que el Señor tarda, es cuando más cerca está, hermanos. Ellas pensaron que Él había tardado y por eso ellas se quejaron y dijeron: Señor, si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aquí estuviéramos felices. ¿Estamos preparados nosotros para un momento o una mala noticia? ¿Estamos preparados para que cuando venga esa situación a sacudir nuestro firmamento o nuestros cimientos, nosotros estamos agarrados de la roca que es Cristo? Todo ser humano, hermano, va a pasar por una situación difícil. Todos pueden optar en ir al psicólogo y es bien, hay ciertos psicólogos que le van a ayudar, le van a poner una curita, pero no hay nada que vaya a la fuente de la situación. No hay nada que cuando usted esté en el suelo lo pueda levantar. Hay programas que le pueden ayudar, pero la persona sigue cayendo en la misma situación. Pero solamente la palabra, por eso se llama la palabra que da vida. Porque Jesús solamente tuvo que decir el nombre de Lázaro y él tomó vida nuevamente. Y eso es lo que la gente necesita, hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Que cada vez que nosotros nos hallemos en una situación, no acudir al vecino, no acudir a lo que las noticias dicen. Tenemos que ir a la palabra viva. Por eso David decía: si tu palabra no hubiera sido mi delicia, en mis aflicciones yo hubiera perecido. David sabía que si la palabra no era la delicia de él, él hubiera muerto. Él hubiera acabado su reinado en el momento cuando él pecó, cuando él, al punto de destruir lo que Dios había establecido en él. Pero ¿qué hizo él? Un corazón arrepentido viene y se sumerge en las aguas eternas y comienza a leer y comienza a que la palabra comience a ver su corazón, y cualquier cosa que sea que tenga esa persona que no esté alineada con la palabra, el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera sobrenatural. Por eso le puse ese tema: yo soy la resurrección. Porque no importa en qué hoyo usted se encuentre, no importa en qué momento o qué situación usted esté en este momento, hay alguien que lo puede sacar de ese estado. Hay alguien que lo puede librar de hasta de la muerte. Lo puede librar, y solamente es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el único, hermano, que nos puede soltar de esas cadenas de opresión. Y es el único, hermanos, que vale la pena depositar su fe en Él. Y no una fe fingida, no una fe que se le ha pasado de tradición a usted. Una fe verdadera. Y la fe verdadera se fundamenta cuando nosotros reaccionamos de la manera correcta delante de los problemas, delante de las situaciones difíciles. Ahí es donde la fe se pone robusta, donde usted ya no es alguien que le estén diciendo: mire, hermano, la palabra de Dios dice esto. No, usted viene y comienza a consolar a otros. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, con esto finalizo. Ahí estaban escribas y fariseos, hermanos, gente que conocía bien la palabra. Estas mujeres no estaban interesadas. Ellos, ¿qué le podían decir si ellos estaban más muertos que vivos? Ellos le podían estar hablando de las escrituras, de la ley, que ellos la tenían y las conocían muy bien.
pero eran tumbas blanqueadas. Pero vino aquel que estaba lleno de la gloria de Dios y comenzó a darle consuelo y comenzó a darle palabra de vida eterna. Ese espíritu que Jesús tenía, ese poder que el Padre le otorgó a él, es el poder que todo creyente tiene si solamente cree en Cristo Jesús. Si solamente cree en Cristo Jesús. Yo le voy a pedir, hermano, que cerremos los ojos. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero nuestro Señor dice: no teman, yo he vencido el mundo. Son aquellos que se amparan bajo la sombra del Omnipotente que llegan a afirmarse y a fundamentar su fe en Él. Son aquellos que cuando tropiezan y han creído en la palabra de Dios, acuden y llegan a la torre fuerte que es el Señor, y el Señor los levanta de ahí. Este momento yo quisiera hacer una invitación, igualmente a las personas que están en casa. Quizás todo te está yendo bien en este momento, pero no sabemos el día de mañana. El día de mañana solamente el Señor lo conoce, y Él es el único que nos puede dar la fortaleza para poder conllevar esas situaciones. Yo quisiera pedir o preguntarle amablemente si usted en este día quisiera entregar su vida a Cristo. ¿Por qué no levanta su mano si usted quisiera entregar su vida a Cristo? Este es un momento donde usted puede recibir al Hijo de Dios, recibir ese consuelo que el Señor da a aquellos que lo necesitan.